Bueno, muy buenas familia. Como veis, estoy muy bien acompañada aquí con el padre Fran de Heinz Press, es el canal, ¿no? Después de grabar unos evangelios por Galicia, pues ha podido pasar por aquí por el monasterio y tenemos esta oportunidad de grabar unos vídeos. Uno aquí en el canal y otro en el suyo. Sí, estará accesible, lo puede ver todo el mundo. Sí. Entonces yo pregunté por Instagram sobre qué tema podíamos hablar, tener una conversación para que no sea ni una entrevista, ni, en fin, otro tipo de vídeo distinto. Y con los temas que salieron, muchos elegisteis el de fe, o sea, muchos propusisteis cosas de fe, pues me he escrito aquí unas preguntas en ese cacharro. Y bueno, pues iremos respondiendo uno y otro, a ver qué sale. ¿Cogemos al azar uno? Sí, si quieres empezar. Vamos a ver, ¿qué sale? Yo me estoy haciendo mayor, estoy como mi padre que se tiene que quitar las gafas. ¿Cómo actuar como buenos católicos? ¿Cómo actuar como buenos católicos? Yo creo que con un constante examen de conciencia. No lo hacemos todo bien. Y es que es muy fácil, hay mucha tendencia a decir lo mal que van los demás y hacer un poco de cuñado, ¿no? No, esto se tendría que arreglar así, 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 así. No, hacer mucho examen de conciencia, ver la propia fragilidad, no para desesperar, sino para confiar en el Señor, y si hay que reparar algo, pues ir a la confesión, buscar el consejo de un director espiritual y procurar hacer lo mejor posible las cosas, ¿no? O sea, y estas realidades se viven dentro de la Iglesia, obviamente. Un confesor, un director, la oración, los sacramentos son dentro de la Iglesia. Y eso es lo propio del católico, que tiene esos instrumentos, creo yo. Sí, es también muy monástico eso. En la hora de completas, el final, pues ahí empieza con un examen de conciencia, de manera que te obliga a todos los días por la noche a hacer revisión del día. De hecho, también en completas, no sé si todo el mundo, pero en los monasterios, si se ha cometido alguna falta así pública, ¿no? O sea, si es entre dos hermanas, pues el perdón puede ser entre las dos hermanas. Pero si se ha cometido algo en público, en el momento de completas es cuando se pide perdón públicamente. Es costumbre. Y la verdad es que es muy bonito y relaja mucho a la comunidad. Me refiero que, claro, porque si no ocurre, parece, o si se pide perdón de otra manera, no sé, pues igual que cuando te piden perdón, pues te quedas más tranquilo. Pues si ha sido algo, una discusión que ha afectado a varias hermanas y se pide perdón delante del Señor y delante de la comunidad, pues la verdad es que sana mucho eso. Sí, sí, es muy positivo. Cuesta hacerlo cuando te toca a ti, pero es muy positivo. Ayuda a crecer. Sí, 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 se crea más comunión también. Su turno. Madre mía, esto da un poco de miedo. Vale. ¿Cómo vivir la fe en la pandemia? Confesión, misa, oración, silencio, prácticas piadosas. Claro, porque nosotros estamos ya un poco hartos de pandemia, pero en Latinoamérica pues están confinados y pasándolo mal. Pues yo creo que hay que armarse de paciencia y saber que el Señor también está en casa. Quizás guardar un rato de oración al día para tener un espacio con el Señor dentro de... Porque claro, en casa con familia y tal, pues no, el ambiente no es el más propicio para rezar. Pero quizás sí que se puede guardar ese momento de oración personal. Y por supuesto se puede asistir a misa De modo digital. De modo digital, incluso las adoraciones que, por lo menos cuando estábamos confinados nosotros, pues había adoraciones en directo y yo creo que eso es muy positivo y muy enriquecedor, porque aunque hay una pantalla de por medio, sabes que está realmente el Señor expuesto en otro punto. Sí que es verdad que lo de las confesiones, hay gente que lo pasa muy mal con no poder confesarse, pero bueno, quizás sí que haya alguna especie de poder quedar con un sacerdote así como, no sé. Que no es válida la confesión por teléfono, ni por Skype, no. Como desahogo quizá,
Como que se pueda... Sí, pero eso ya es dirección espiritual. Sí, no sería confesión. Pues yo lo que he hecho durante la pandemia, sobre todo cuando estábamos confinados nosotros, era coger el hábito de apuntar los nombres de los que iban falleciendo y que iba viendo, digas en Twitter, digas en Facebook. En aquellos meses en Perú eran muy pocos los nombres. Los veía mucho más en Twitter o me dejaban como comentario en los vídeos de las misas que transmitía. Me los iba apuntando y en la misa del día siguiente pues los ofrecía, ¿no? Pensaba en ellos. Ahora, en la que en Perú, de donde soy yo, se ha puesto más cruda, es que ya me da hasta pesar entrar, porque es que ya son gente muy cercana de mí, o sea, ¿no? Incluso familiares. ¿Cómo se puede vivir? Pues igual, tomando nota, creo yo, y rezando por ellos, porque ¿qué se puede hacer? No se puede hacer nada. No, se puede rezar mucho. Ya San Nicolás de Tolentino insistía mucho en rezar por los muertos, pues hay que rezar por los muertos. Eso también nos puede ayudar a tener conciencia de que esta vida pues hay que darla en plenitud, ¿no? Sí. No estar como, una frase que yo suelo decir, no estar como lagartijas tomando el sol, hay que moverse un poco. Pues ya está. También nos ayuda a estar en comunión, ¿no? Porque sí. La iglesia de aquí con la del cielo. Sentirnos más hermanos. A ver. Uy, Señor. Está. ¿Cómo profundizan en la fe? Profundizar en la fe. Nivel de estudios espiritual. ¿Cómo profundizan en la fe? Hombre, en esto, hablando de nivel de estudios en lo espiritual, a mí me ayudó en su momento mucho los textos de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Es como leer en el mundo de la filosofía a Hegel. Es denso, denso, denso. Pero una vez le has cogido el trampillo, o sea, se gusta, se degusta, la verdad. Yo creo que incluso en los tiempos de los estudios de Biblia, el tema de los libros juánicos, el profesor dijo determinadas afirmaciones que eran los campos de estudio en esa actualidad, y yo entré un poco en crisis respecto al evangelista. Y hasta que incluso mis amigos, viéndome así, me trajeron un texto de Joseph Ratzinger, de cuando él era profesor en Ratisbona, lo leí y de verdad me quedé encantado. Desde allí le he cogido un fervor académico a Joseph Ratzinger. Y eso ayuda, una buena lectura. Quizá alguien puede empezar con el Youcat, el catecismo específico, ese tipo de cosas puede ayudar, ¿no? No todo es Tolkien, no, o sea, no todo es eso. Sí, sí. Y a nivel espiritual quizás lo mismo, coger libros que te puedan ayudar a crecer en la fe, ya no tan teológicos, sino más de vida cristiana. Podrían ayudar a la vida de los santos, ¿no? Sí, además a la gente le gusta la vida de los santos. Sí, sí, yo creo que eso me gustaba mucho también. Algunos, a veces incluso en alguna homilía me acuerdo y lo digo. Alguna florecilla o cosas de estas, ¿no? Pero bien, así se puede hacer. Buena lectura, no hay que ver simplemente lo que ponen los amigos en el Instagram, hay que ver más cosas. Sí. Bueno. ¿Razonar la fe nos puede hacer perderla? Pues a mí me ha ocurrido con los estudios de ciencias religiosas que no me hacía perder la fe, pero como que tanto razonar la fe, como que me alejaba, como que me chirriaba mucho, ¿no? O sea, hay aspectos que obviamente son razonables, que se pueden conocer desde la fe, pero llega un punto en que si lo razonas todo, no te quedas con nada espiritual. Entonces, pues como estudio, bueno, pero a nivel de vida no siempre los estudios ayudan. O sea, que hay que razonar la fe, pero que no todo es razón. Llega un momento en que también hay que vivir de fe, precisamente, y es lo que te ayuda en tu día a día. Se puede razonar en la medida en que es algo comprensible, porque si Dios se ha revelado es porque se ha hecho comprensible al hombre, pero no podemos pretender quererlo entender todo o deshilachar como si fuese un pollo hervido. O sea, ese primer acto de humildad en la que no lo vamos a entender todo, y lo segundo, y lo que podemos entender, tratar de hacerlo
Pero, y lo que no, pues mira, felices, como los niños cuando están con los padres y no saben lo que están haciendo en la cocina y luego comen tranquilamente. Sí, la verdad es que hay gente que se agobia, tratando, por ejemplo, de comprender la Trinidad. Pues es que tampoco, no me quita el sueño, la verdad. Lo poco que sé, ya lo sé y ya está. Yo creo que el profesor nos decía en la facultad, con que os deis cuenta que no son 3, sino 1, me basta. Con que tengáis claro eso, ya está. Es 1, no 3. Y pues vale. Pero son realidades complejas, pero hay que vivirlas con tranquilidad, ¿no? El Señor no se ha revelado para gobiernos, sino para atraernos. Eso, hay que saber dónde está lo esencial. Que no es visible a los ojos, solo es visible con el corazón. El Principito. A ver, ¿qué me dicen a mí? Me tocaba a mí, ¿no? Sí. Vale. ¿Cómo vivir la fe en un mundo secularizado? Sin pretender cambiar al resto a punta de amenazas. Porque es que hay mucha gente que, vale, tiene clara lo que es la fe católica, tiene clara lo que es la salvación y cómo llegar a ella, ¿no? Pero a veces eso les hace chirriar respecto a los demás, ¿no? Y diciendo, ¿no? Hereje, apóstata, cobarde y así, y creen que hacen un bien. Y no. Y esto entre nosotros. Sí. Y de cara a los de fuera, que ya están malditos, ya están condenados, por mucho bien que hagas tú te vas a ir al infierno. O sea, gente que se la pasa así, ¿en serio? Y yo creo que, por ejemplo, ¿no? Yo lo que trato de hacer es estar cerca de... Tengo amigos de todo tipo. Pero es que cuando digo todo tipo, es todo tipo. Los que me acompañan aquí de Tres Cámaras son los más buenos de los que conozco. Pero hay otros que, madre mía. Pero yo creo que lo que más valora la gente de fuera, de quien vive su fe, es que la viva y sobre todo lo haga más cercano, más humano. Cómo vivir la fe desde lo más básico, que es el sentido de humanidad, acompañar al otro. Y que el otro se pueda sentir interpelado por esa fe y atraído, y no porque si vas usando la fe como algo que ataca a los demás, pues al final la alejas. Y luego, pues estaría muy bien que todo el mundo creyese, pero tampoco es el objetivo y tampoco todo el mundo tiene ese don. Y pues hay que acoger y hay que vivir tan tranquilamente unos con otros. Un sacerdote que en gloria esté decía en una homilía que yo recuerdo, el Señor ha dicho, amaos unos a otros, no juzgaos. Cuando os améis, creerán. Mirad cómo se llaman. Bueno, pues me toca. ¿Es compatible la fe con la ciencia? Pues yo creo que sí. Es más, yo creo que es totalmente compatible. O sea, todo lo que dice la ciencia es verdad y no está reñido con la fe. O sea, yo me sorprende que haya gente que todavía piense que el Génesis es un libro de ciencia y que la creación del mundo es según la Biblia hay que creérsela así, si no, no eres cristiano. Eso es de verdad que yo cuando vi que hace poco tiempo que había gente que seguía pensando eso, digo, pero es imposible. Sí, o sea, no está reñido para nada. O sea, todo lo que dice la ciencia, pues es muy de alabar y está muy bien. Todos los descubrimientos, claro, luego está el código ético, que eso ya es otra cosa. Pero todo lo que descubre, y después de todo, que Dios se vale de lo humano para crear. O sea, por ejemplo, con lo de la creación, pues, ¿cómo mezclar la creación con la evolución? Pues es que el mundo fue evolucionando, y, no sé, bajo la mirada de Dios, y con todo lo que la ciencia sabe, con todo el proceso que estudiamos en su día y que sigue descubriéndose. Yo recuerdo que Juan Pablo II dijo una frase en la que hacía referencia de que la mano creadora de Dios estuvo en todo el camino evolutivo guiando y sosteniendo. O sea, de entender, o sea, que no están en contraposición,
en tanto que no se tiene que leer los textos de la creación de modo literalista. Si alguien lo toma de modo literalista, obviamente va a haber confrontación, pero no es un libro, no hubo un cronista ahí apuntando lo que hacía Dios. Pues no había un cronista. Y además, tantos hombres de ciencia han sido también hombres de mucha fe, ¿no? O sea, incluso padres de algunas ramas del saber que han sido sacerdotes incluso, y caray. Y al quien yo recuerdo con mucho cariño y que ya falleció, el padre Manuel Carreira, un sacerdote astrofísico, que una genialidad. Yo lo vi en Perú y ¡guau! ¡Qué locura! Claro, yo estaba en la Facultad de Física en la Universidad Católica de Lima, dando una conferencia de astrofísica, y luego las preguntas venían en razón de su fe. ¿Y usted cómo puede creer sabiendo todo eso? Y él le explicaba que no hay ningún problema. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Darle mucho apoyo, ir al canal suyo a ver otros con otras preguntas de otro tipo y bueno, pues suscribiros y todas esas cosas. Y hasta pronto. Eso. Hasta luego.